Hola a todos, les habla Sebastián Márquez, fundador de Smart Trading Academy, y a partir de esta clase vamos a empezar a enfocarnos a lo largo del curso en lo que es el análisis técnico. Como vimos en la clase pasada, que revisamos los tipos de análisis y hablamos un poco más del análisis fundamental, esta vez nos vamos a enfocar en lo que es el análisis técnico, nuestro otro tipo de análisis. ¿Y el análisis técnico qué es? Es un tipo de análisis que se basa enteramente en analizar los movimientos del precio de un instrumento, de un activo, de un par de divisas en el pasado para buscar tener un sesgo o una predicción, entre comillas, de lo que es más probable que suceda en el futuro. Escuchen bien, de lo que es más probable que suceda en el futuro. Nunca vamos a poder predecir con un 100% de certeza lo que puede pasar. El mercado hace lo que quiere hacer o lo que tiene que hacer en algún momento dado, y lo único que nosotros vamos a buscar a partir del análisis técnico es mejorar o incrementar nuestras posibilidades, ¿sí? Basado en lo que es más probable que suceda de acuerdo a nuestro análisis, el análisis de los gráficos. Vamos a identificar patrones, vamos a ver cómo el mercado es repetitivo, cíclico, y eso nos permite identificar y aprovechar ciertos patrones. Algo que es importante que ustedes entiendan es el porqué del análisis técnico, cuál es el fundamento del análisis técnico o por qué funciona. El análisis técnico funciona debido a la psicología de las masas. Recuerden que el precio de un instrumento se basa por la ley de oferta y demanda. Y la parte emocional o la parte psicológica de las personas que hacemos parte del mercado, en este caso de divisas, las instituciones, las personas, al ver lo que está pasando con el precio en comparación con situaciones pasadas del precio y que por nuestros sentimientos de miedo, de avaricia, emoción, vamos a ver cómo eso se ve representado en los gráficos y hace que el precio tenga ciertos movimientos, ¿listo? Eso es lo que hace que el análisis técnico de cierta manera funcione. El hecho de que la masa ve ciertas cosas en el gráfico y suelen tomar ciertas decisiones a partir de este, ¿listo? Y es por eso que los movimientos o las situaciones en el mercado tienden a repetirse, ya que si vemos que algo sucedió en el pasado, una vez el precio llegó a un cierto nivel de precio, pues por miedo a que vaya a haber un movimiento en contra, que el precio se vaya a devolver o cualquier cosa, nosotros tomamos decisiones previas basado en ese supuesto, y eso es lo que en últimas termina afectando el precio. Eso es como el concepto o el trasfondo del análisis técnico. Ustedes saben que me gusta mucho explicar el porqué de las cosas, el trasfondo de las cosas, para que ustedes tengan una visión más amplia y sean unos traders integrales que comprendan las cosas en profundidad. El primer tema que vamos a ver entonces de análisis técnico son las velas japonesas. Es lo más básico de análisis técnico y es entender cómo se representa el precio, ¿vale? Y se representa a través de estos cuerpos con unos palitos que vamos a llamar velas japonesas. Esta es la representación gráfica del movimiento del precio. Hay otras, claramente, en la próxima clase vamos a ver otros tipos de gráficas, pero en el cual nos vamos a centrar o nos vamos a enfocar es en las velas japonesas. ¿Cómo funcionan las velas japonesas? Existen dos tipos de velas. Las velas alcistas, que acá las vamos a dibujar como verdes, y las velas bajistas, que vamos a representar como rojas. Como su nombre lo indica, las velas alcistas van a mostrarnos un alza en el precio y las velas bajistas nos van a mostrar una baja en el precio. Vamos a identificar las partes que componen las velas japonesas. Vemos que tenemos un cuerpo, ¿listo? Que es la parte gruesa que compone la vela, se llama cuerpo, que es la que es verde o roja. Y vemos que hay unos palitos que vamos a llamar pabilo o mechas, ¿sí? Mechas, tiene diferentes nombres. Mecha, sombra, el nombre formal es pabilo, los pabilos. Y vamos a ver qué representa cada una de esas cosas. Entonces, en la vela alcista, la vela verde o del color que ustedes elijan, ustedes pueden personalizar también sus gráficos. Aquí lo vamos a ver como verde. El precio de apertura se representa por el inicio del cuerpo, es decir, la parte baja del cuerpo donde empieza el cuerpo
es el precio de apertura, el precio al que se encuentra en un momento dado. Donde termina el cuerpo, en la parte alta de este cuadrado grande, sería el precio de cierre, donde se encuentra el precio en el momento de cierre de un periodo en específico. Vamos a ver que las velas van relacionadas a un periodo en específico. Vamos a poner el ejemplo de velas de 1 hora. ¿Qué quiere decir una vela de 1 hora? O gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas, gráfico de 5 minutos. Son gráficos en donde las velas tardan ese tiempo en formarse. Entonces, si vamos a un gráfico de 1 hora, quiere decir que cada una de estas velas en nuestro gráfico se va a construir o formar en el lapso de 1 hora. Por ejemplo, de la 1 de la tarde a las 2 de la tarde se forma una vela de 1 hora. Y el precio al que se encuentra nuestro instrumento, nuestro par, a la 1 en punto, va a ser el precio de apertura, ahí empieza a formarse la vela, y el precio en el que se encuentre a las 2 en punto, que es cuando cierra esa vela, va a ser representada por la parte alta del cuerpo, que es nuestro precio de cierre, el precio al que se encuentra a las 2. Y estos palitos, los pabilos, lo que me van a mostrar es dónde estuvo el precio en ese lapso, durante esa hora. ¿Sí? Y dónde estuvo mi precio máximo durante esa hora o mi precio mínimo durante esa hora. Lo mismo en el caso de las velas bajistas, pero la apertura se encuentra en la parte de arriba y el cierre se encuentra en la parte de abajo. Entonces, a la 1 en punto, en ese ejemplo, este sería el precio al que se encuentra en ese momento. A la 1, abre la vela. A las 2 de la tarde, el precio de cierre sería este. ¿Sí? Al precio al que se encuentra a las 2 de la tarde sería este precio, el precio al que cierra la vela. Y los pabilos me mostraría el precio máximo donde estuvo, el precio máximo que se alcanzó en ese lapso de 1 hora y el nivel mínimo donde estuvo el precio en el lapso de esa hora. Vamos a verlo un poco más en profundidad ahora con este dibujo de interpretación. ¿Cómo interpretamos, por ejemplo, esta vela verde? Entonces vemos que la parte inferior del cuerpo sería mi precio de apertura a la 1 de la tarde. Mi precio de cierre es donde se encuentra el precio a las 2 de la tarde. La punta del pabilo será el precio máximo alcanzado entre la 1 y las 2 de la tarde. Y la punta, el extremo del pabilo inferior, me muestra el precio mínimo al que estuvo nuestro par de divisas entre la 1 y 2 de la tarde. Entonces, es la 1 y el precio abre. Ahí está mi precio de apertura, empieza a formarse el cuerpo. Baja un poco, es decir que en ese momento el cuerpo estaría rojo hacia abajo, pero luego se devuelve y ese cuerpo rojo se volvería un pabilo, un palito, y se va reduciendo el cuerpo hasta que llega al mismo precio de apertura y luego aquí se vuelve verde, el cuerpo se volvería verde con un palito debajo, luego se devuelve, ahí me dejaría palito a ambas partes, el pabilo, la mecha, volvería al precio de inicio y ahí me dejaría pabilo a ambos lados, luego vuelve a ser verde, 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 llega a donde estaba el máximo anterior, el pabilo, lo extiende, se sigue formando más cuerpo arriba, luego se devuelve, deja el pabilo ahí más alto, la mecha, y se empieza a volver, se empieza a reducir el tamaño del cuerpo, llega nuevamente al precio de entrada, ahí no tendría cuerpo, tendríamos pabilo a ambos lados, se vuelve roja nuevamente la vela, porque ahora está por debajo del precio de entrada, y así sucesivamente, roja, luego me extiende el cuerpo, luego se devuelve y me deja ese pabilo, ese es el mínimo, luego aquí se vuelve a poner verde, perdón, la vela, aquí baja, aquí se vuelve roja, aquí se vuelve verde otra vez, me extiende el pabilo, deja el pabilo, el cuerpo se achica, sube, 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 me extiende, me empieza a extender el cuerpo, ¿sí? Llega al máximo, ahí se devuelve, me deja ese pabilo máximo, baja, 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 el cuerpo se achica, vuelve y sube, vuelve y baja, y aquí cierra la vela y se vería tal cual como la vemos aquí a la derecha, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hace una vela japonesa? Resume todo esto que pasa dentro de ese periodo, que pueden ser muchas cosas, cosas que tal vez movimientos que no nos interesen, ¿sí? Todos estos pequeños movimientos tal vez no nos interesen. Lo que nos importa es, al final de ese periodo de 1 hora, si el precio subió, no importa qué pasó adentro, ¿sí? Si el precio subió, es decir, terminó más arriba de lo que empezó, y cuál fue el precio máximo y el precio mínimo que se alcanzó durante ese periodo, de 1 a 2 de la tarde. Entonces, así es como se forma la vela japonesa. Empieza acá en el precio de apertura, fluctúa, 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 llega a un máximo,
llega a un mínimo y cierra. ¿Listo? Abre, fluctúa, llega al mínimo, fluctúa, llega al máximo, fluctúa y llega al cierre. Esto es lo que estaría pasando dentro de esa vela japonesa. Eso para que entiendan muy bien el concepto de lo que pasa dentro de una vela. En el caso de una vela bajista, exactamente igual. Nuestra vela abriría acá, ¿sí? La única diferencia es que nuestro precio de cierre va a estar por debajo. Si terminara después al final con un último impulso y el precio terminara acá, pues la vela sería verde, ¿sí? Y sería acá, sería una vela verde aquí. Precio de apertura, precio de cierre y nuestra vela verde estaría aquí. No es el caso de este ejemplo, tenemos nuestra apertura, ¿sí? Nuestro precio de apertura que es esta línea. Abre, sube, baja, sube, llega a mi precio mínimo, ahí me deja el pabilo, sube, 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 llega a mi precio máximo y deja el otro pabilo, baja, baja, baja y termina mi cierre. Apertura, apertura, cierre, máximo, mínimo. Ahora, vamos a ver algunos tipos de velas japonesas, que son las más comunes. Hay muchísimos nombres de velas, muchísimos tipos de velas. Ustedes podrán encontrar en internet que hay 10 tipos de velas, 20 tipos de velas, 50 tipos de patrones de velas con nombres extraños, ¿sí? Eso no lo vamos a necesitar nosotros, no vamos a necesitar aprendernos ni los nombres, ni los 500 tipos de velas, ni los 500 tipos de patrones de velas. Nos vamos a enfocar básicamente en 3 tipos de velas, ¿sí? Y más adelante cuando veamos acción del precio y patrones de velas, nos vamos a enfocar también en unos pocos patrones de velas, no en muchos. Y nos vamos a enfocar es como en los conceptos. El primer tipo de vela que nosotros tenemos es la vela Marubosu, ¿sí? Ese es el nombre formal, pero le podemos decir vela de decisión, que puede ser una vela alcista o puede ser una vela bajista. ¿Cuál es la característica de este tipo de velas? Un cuerpo grande con muy poca o sin mecha, ¿sí? Con muy poca o ninguna mecha. ¿Y qué me muestran estas velas? Son velas de decisión alcista o bajista que muestra volumen, un volumen importante de transacciones, dinero que se está moviendo en el mercado y me muestra un sesgo en la dirección, ¿sí? Aquí me muestra un posible sesgo alcista que continúe con la fuerza, vemos fuerza, o aquí me muestra un posible sesgo bajista y que el movimiento continúe ese impulso, ¿sí? Entonces nos va a ayudar a tomar también decisiones. Listo, vamos ahora a ver nuestro segundo tipo de vela y es la vela doji. Ese es el nombre de esta vela, doji. O le vamos a decir vela de indecisión, que es todo lo contrario a la vela marubosu o la vela de decisión. Vamos a ver entonces mechas grandes con muy poco o sin cuerpo. Este sería el caso de una vela sin cuerpo, en donde se ve también es como un palo, un palito, una raya. Aquí será un cuerpo pequeño alcista, un cuerpo pequeño bajista y lo que vamos a ver entonces es mechas largas, mechas grandes y cuerpos pequeños. Esta vela que me muestra, esta vela me muestra indecisión en el movimiento, es decir, que el precio no sabe hacia qué dirección ir, si al alza o a la baja, me muestra indecisión en el mercado, dudas, miedos, indecisión, ¿sí? Tanto de los compradores o vendedores, o una pelea entre compradores y vendedores. Recuerden que básicamente oferta-demanda indica eso, ¿no? Es como si fuera una pelea entre compradores y vendedores, entre osos y toros, recuerden el concepto. Los toros son los compradores, son los alcistas, porque el toro ataca hacia arriba, por eso hablamos de toros o de bull, mercado bullish. Y los osos, como los osos atacan hacia abajo, los osos son los vendedores, ¿sí? Por eso decimos de un mercado bearish, ¿sí? Los osos, los bears, son hacia abajo. Eso es como una lucha, una pelea de quién gana. Entonces, en las velas Marubosu, que vimos anteriormente, aquí en esta pelea ganaron los toros y en esta pelea ganaron los osos. En el caso de las velas de indecisión, está muy reñida la pelea y no se sabe qué va a pasar en la dirección del mercado. ¿Qué me puede indicar este tipo de vela? Me puede indicar consolidación, eso lo vamos a ver más adelante, el concepto de consolidación, previa a un movimiento fuerte. Básicamente la consolidación, ¿qué es? Que el precio como que se estanca en algún lugar. Entonces me muestra de pronto consolidación previa antes de que el mercado tome una dirección o tome la decisión y coja fuerte al alza o coja fuerte a la baja. Previo a un movimiento fuerte me muestran consolidación estas velas. Luego tenemos nuestro tercer tipo de vela, que son las velas martillo. ¿Qué vamos a ver con las velas martillo? Vamos a ver que también tenemos cuerpos por lo general pequeños o sin cuerpo. A veces vemos que pueden tener un poco más de cuerpo, no pasa nada, pero
lo que define o lo que caracteriza este tipo de velas es que tiene uno de los dos pabilos mucho más largo que el otro y en lo posible más largo que el cuerpo, bastante más grande que el cuerpo. Entonces vemos que un pabilo mucho más largo que el otro, ¿sí? Y cuerpo más pequeño que ese pabilo o incluso sin cuerpo. Este es el ejemplo sin cuerpo, este es el ejemplo con un cuerpo pequeño alcista, cuerpo pequeño bajista. ¿Listo? Asimismo acá. Entonces, las velas de martillo son velas de rechazo, ¿listo? ¿Y cómo así de rechazo? Bueno, si yo veo que, si yo por ejemplo tengo una vela que se está formando y llega acá y luego se devuelve rápidamente y me deja ese pabilo tan largo y cierra, me muestra rechazo del precio en esta zona, ¿sí? Del lado de los pabilos, ¿sí? Por eso tenemos asimismo dos tipos de martillos, ¿sí? Los martillos bajistas y los martillos alcistas. Los de sesgo bajista y los de sesgo alcista. Recuerden, esto es un sesgo, ¿sí? Es una probabilidad, es una posibilidad, ¿sí? Indica es mayor probabilidad hacia ese lado. Entonces, los martillos bajistas tienen el pabilo largo arriba, que me muestran rechazo de los precios superiores, ¿sí? Entonces me indican un sesgo bajista que probablemente puede ir hacia abajo. Y los de sesgo alcista serían al contrario. El pabilo o la mecha larga está abajo, que me muestra un rechazo de los precios inferiores, ¿sí? Y que posiblemente puede haber un alza. ¿Listo? Como dice acá, muestra rechazo del precio y puede indicar un cambio en la dirección, ¿sí? Del precio, ¿sí? Y eso pues definido por el sesgo, ¿listo? Puede variar el sesgo en la dirección, el sesgo es en la dirección contraria del pabilo, ¿sí? Entonces digamos, si el mercado viene subiendo acá y luego yo veo esta formación de velas, de martillos con el pabilo arriba, que me indica un sesgo bajista, puede haber un posible cambio de movimiento, ¿listo? Cambio en la dirección del movimiento. Y asimismo, si el mercado viene bajando y llego yo a estas velas martillo con un pabilo largo abajo, que son de sesgo alcista, me puede indicar un posible rechazo y un posible cambio en la dirección. Entonces recuerden, son velas que me muestran rechazo del precio y puede indicar un cambio de la dirección, ¿sí? Y el sesgo es en la dirección contraria al pabilo, el sesgo del martillo. Esos son los tres tipos de velas principales en los cuales nos vamos a enfocar. Obviamente hay variaciones, unos Maruboso tendrán un poquito de pabilo, otros martillos tendrán más cuerpo, las velas Doji puede que no tengan las mechas tan largas o que tengan el cuerpo mediano, o sea, vamos a ver que pueden variar, pero básicamente vamos a poder clasificar todas las velas que veamos en cualquiera de esos tres en cualquiera de esas tres categorías, ¿sí? Que son las categorías que nos van a ayudar a tomar ciertas decisiones en el mercado. De pronto encontramos velas que no se ajusten a ninguna de esas tres categorías, esas velas las vamos a omitir, no nos dan mucha información. Son estos tres tipos de velas los que más información nos dan a la hora de identificar nuestro sesgo y tomar decisiones en el mercado. Eso sería por ahora. Esta es la clase de velas japonesas. Nos vemos en la próxima clase.